Buenas noches a todos. Yo soy Juan Antonio Mendoza Roldán, cofundador junto con Xochitl Olvera Lagunés, Claudia León y Adrián García Torri de Semillas de Sauce, revista digital. Les damos las gracias por seguir nuestro trabajo, ¿no?, en la página de Facebook y por suscribirse a nuestro blog y recibir nuestro contenido mes con mes. Como saben, nuestros números son mensuales, son temáticos y este mes de febrero, que ya casi se nos termina, es sobre Japón. Es por esto que invitamos a Iram Rubalcaba a charlar con nosotros sobre este país y en particular sobre su tradición literaria. Hola Iram, buena tarde. Muchas gracias por aceptar esta conversación, esta charla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí hablando sobre un tema que me gusta tanto. Qué padre, ¿no? Pues para nosotros, imagínate, ¿no? El honor que tenemos de que nos hayas aceptado esta charla. Pues déjame presumir tus credenciales, Iram, para que si no te conocen, se den una idea y pues le entren a todo tu trabajo y a tu obra. Iram Rubalcaba nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1988. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, es maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, ha sido becario del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico en Jalisco en la categoría de jóvenes creadores. En 2016 fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela. Ha publicado los libros de cuentos El Espectador en 2013, Me negarás tres veces en 2017, así como en colaboración con Sandra Ruiz, la antología, a ver Iram si lo pronuncio bien, si no ahorita me corriges, Kawaidan, extrañas narraciones del Japón antiguo. El volumen de cuentos La Noche sin Nombre, ¿no?, con el que ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2018, y con Los Niños del Agua obtiene el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay en 2020. También en 2020 gana el Premio Nacional de Cuento José Alvarado con la obra Padres sin Hijos. Iram, corrígeme si algo no estuvo bien. Se dice Caidán, se escribe Cuaidán porque esa era la antigua transliteración en la que lo hizo el original, el autor, la pero es Caidán. Pero está perfecto, no te preocupes. Muy bien. Iram, a mí algo que me llamó poderosamente la atención cuando comencé a leer tu biografía, tu trabajo, tu carrera, tu trayectoria, es cómo es que decides estudiar ingeniería ambiental y cómo es que combinas esto con la carrera de letras hispánicas. Regularmente, ¿no?, tenemos en el imaginario que estas cosas están completamente peleadas, aunque bueno, hay una historia ahí de muchos ingenieros o abogados que se dedican por completo después a las letras. ¿Sintieron el llamado después? ¿Tú lo sentiste desde el principio? ¿O qué te llevó a una cosa o a otra? Si pudieras Me contarnos ahí un hiciste poquito. me hiciste acordarme del meme de porque tengo hambre, ¿no? Entonces, Ok. mira, hablando precisamente de Japón, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Miyazawa Kenji, que fue agrónomo y pues es uno de los autores más importantes, sobre todo de literatura juvenil o considerada ahora literatura juvenil, ¿no? Es el que hizo El tren nocturno de la Vía Láctea, por ejemplo. Cuando yo salí de la prepa, tenía 17 años, yo quería estudiar letras porque pensaba que los que estudian letras hacen escritores. Después comprendí que no es necesariamente así, aunque terminé estudiando letras, pues, ¿no? Y pues yo vengo de una familia muy patriarcal, de una comunidad rural o semi-rural, en donde pues las decisiones del padre son muy importantes hasta cierta edad, ¿no? Y mi papá me dijo que podía estudiar lo que yo quisiera, pero primero sacar algo para que me diera de comer. Entonces, pues yo vi las opciones y la ingeniería ambiental me llamó mucho la atención. Eh, sí se parecen, yo creo, en parte porque de cierta forma son dos carreras que están tratando de beneficiar aspectos que no son necesariamente tangibles en cuanto a lo benéfico, ¿no? O sea, el medio ambiente todo el mundo sabe que es importante, pero no se sabe exactamente cómo apoyar, ¿no? O sea, reciclando, etcétera, sí, pero pues más allá de esto, no vemos con claridad qué podemos hacer por el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el control
de ciertos residuos o de ciertas producciones agrícolas, etcétera. Y la literatura, por otra parte, pues también es muy importante, pero pues son carreras que de repente arrojan esta expresión de, ah, ¿qué estudias? No, pues letras, qué bonito, ¿no? O estudio ambiental, ah, qué bonito, ¿no? Pues no, no está bonito, ¿no? Es una chinga, pero bueno, en realidad por ahí va la cosa, ¿no? Fue un tema meramente, ¿cómo decirlo? Práctico, aunque, para serte sincero, solamente he trabajado como ingeniero ambiental 2 años y llevo casi 12 trabajando como licenciado en letras. Bueno, como dentro del mundo de las letras. Como licenciado tengo como 8. Entonces, pues sí deja chamba, ¿no? Estar en letras. Voy a hablar bien de mi carrera. Bueno, claro, y además debemos añadir pues que el talento que tienes es increíble, ¿no? Y ya a partir de eso, pues venga todo lo demás. Pues que, Pues muchas gracias por tus amables exageraciones. pues estaría bien padre que nos contaras un poquito antes de ya entrarle a Japón, ¿no? Nada más para que la banda se dé una idea, pues, ¿qué se siente ganar estos dos concursos el mismo año? Ah, Estos dos pues premios. mira, yo estoy acostumbrado a perder varios concursos el mismo año, entonces pues en realidad eh, yo tomé la noticia con muchísimo gusto, ¿no? En realidad, eh, trabajo todo el tiempo en mi obra, estoy constantemente tratando de mejorar, escribo en algunos periodos con mucha frecuencia. El año pasado fue muy productivo, escribí casi 25, 30 cuentos. Entonces, o sea, fue un año verdaderamente espléndido desde ese punto de vista. Hay años que no escribo más que 3, 4 también. Entonces, pues ahí tengo una acumulación de materiales que voy mandando, ¿no? Armo 2, 3, 4 libros distintos y los mando a concursar. Claro. Y pues casi siempre pierden, esa es la verdad. Entonces, el año pasado, pues no fue así. Yo creo que los concursos, y esto lo digo con mucha frecuencia también, es que los concursos son mucho de suerte. O sea, sí hay un elemento azaroso ahí involucrado. También tiene que ver que tú mandes una obra que tú consideres digna de participar y que tú digas, bueno, yo voy a mandar un texto que va a llegar a la mesa del jurado final y ya de ahí, pues que Dios me ampare, ¿no? Porque la verdad es que así funciona. No, no, te digo, la sensación, pues por supuesto estaba yo encantado, ¿no? Qué buena onda que mi trabajo se reconozca de esta manera, sobre todo porque pues yo soy un escritor de periferia, ¿no? Ahorita vivo en Tlaquepaque, ya estoy en una comunidad un poquito más grande, pero siempre me he considerado un autor del sur de Jalisco. Decía Chekhov en una de sus cartas que no se puede ser escritor de provincia impunemente. Y es cierto, la provincia pues no se nos voltea a ver con mucha frecuencia. Entonces, una de mis principales intenciones es recuperar el reflector que las letras del sur de Jalisco tuvieron alguna vez. No quiero decir yo solo, pero sí hay un movimiento creativo muy importante en la zona de donde yo soy, que es Zapotlán. Hay poetas extraordinarios como Alejandro Bonduben, que ha ganado también un par de premios nacionales en poesía infantil. Está Julio Espíritu, hay un joven que se llama Vladimir Ramírez, que está publicando en varias antologías a nivel nacional. Entonces, pues digamos que lo que más gusto me dio de estos dos premios es que estamos apoyando para que nuevamente la literatura del sur de Jalisco empiece a sonar en otros lados, ¿no? Ahora mira, hasta la revista de ustedes ya me está entrevistando y a mí me encanta porque, pues bueno, vengo a presumir mi rancho, ¿no? No, está buenísimo, Iram, y todo lo que están haciendo por allá y que pues se le está haciendo ruido y que voltean a ver, como bien dices, ¿no? A todas estas regiones en donde pues este centralismo, ¿no? En la cultura y en general en todo, pues los reflectores siempre están en las grandes ciudades y en particular pues en la Ciudad de México, ¿no? Ya nada más quisiera hacerte otra pregunta de cuestión personal, ¿no? Respecto al trabajo que tú haces. ¿Tú tienes algún ritual, alguna disciplina? ¿Cómo es tu proceso creativo en el sentido de sentarte a escribir? ¿No? ¿Tienes un horario?
le das todos los días o cuando te queda tiempo, no sé. Am, no sé si tenga un ritual. Lo que sí te puedo decir es que yo nunca escribo un cuento hasta que no lo tengo completamente planeado. Y en el caso de la novela que estoy haciendo ahora, es lo mismo. Yo admiro mucho a algunas personas que dicen, ah, pues me senté y escribí un cuento y se me ocurrió, etcétera. Y se me hace bien chido, ¿no? Es un talento que yo quisiera tener. En mi caso, yo necesito tener una estructura mental muy definida, una planeación muy clara de dónde empieza, cuáles son los puntos de quiebre, en qué termina el cuento, porque si no, luego así me pierdo o de repente me aburro. Y cuando uno se empieza a aburrir de su propio cuento, es una señal de alarma. Quiere decir que el cuento está bien culero, ¿no? Entonces, por eso hay que tener una disciplina también de, antes de empezar a escribir, saber cuáles son los momentos importantes. Eso lo hago desde hace 3, 4 años y desde entonces he estado escribiendo mejor y he tenido mejores resultados. También he ganado 2 becas, he ganado un par de premios y es por eso, es la planeación. En mi caso, como una parte de mi mente pues es matemática o físico-matemática, pues me sirve mucho la estructura. Como te digo, hay mucha gente que no funciona así y qué bueno, todos somos escritores diferentes, ¿no? Tengo amigos que escriben y escriben y escriben sin planear nada y les salen cosas extraordinarias. Yo no puedo, yo la verdad no tengo esa capacidad. En cuanto al horario, la verdad es que escribo en diferentes etapas de mi vida, he escrito en diferentes horarios. Ahorita traigo mucho más energía en la mañana, entonces son las mañanas que aprovecho. Y las mañanas no son las madrugadas, ¿no? Me levanto a las 8, pero pues por Sí. ejemplo de 9 a 11, le pego 2 horas. Y en la tarde leo o si se me ocurren algunas escenas, las anoto. Entonces, o sea, no es como que me ponga, me siente a escribirlas como tal, pero siempre tengo mi libretita para hacer anotaciones, hacer anotaciones. Entonces, esa parte de la planeación es muy importante. Yo con los autores que he platicado al respecto, recientemente con por ejemplo, Eduardo Antonio Parra, el maestro Parra, es un cuentista extraordinario, y él hace poco nos contaba que tenía una libreta, ¿no? Se iba a escribir sus cuentos en una libreta antes de pasarlos a una máquina de escribir o a una computadora, porque eh, pues es una manera de estructurar tu mente, ¿no? Creo que esa es un poquito la respuesta que podría tener a tu pregunta, querido Juan. No, pues está buenísimo porque sí nos da una idea, ¿no? Justo a veces piensan o se ve como este oficio del escritor como una cuestión bastante romántica en donde dices, bueno, cuando me llega la inspiración, ¿no? Y donde se puede escribir y eso. Pero la verdad es que la disciplina, ¿no? Tiene mucho que ver con los resultados de lo que haces. Pues bueno, Irán, Claro. ¿cómo es que tú llegas a Asia y África, ¿no? A esta maestría en el Colmex. Y pues bueno, por ahí si quieres darnos algún tip de cómo cuál es qué te ayudó a entrar a esa institución, ¿no? Por si alguien está interesado por allá afuera en Ok, ser seleccionado, ¿no? Que su proyecto sea seleccionado, pues también estaría claro. bueno. Mira, yo siempre he tenido Japón cerca de mi vida, de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, el primer trabajo que tuvo mi abuelo en Zapotlán, él estaba en Guadalajara y se lo llevaron a Zapotlán a trabajar, fue por un japonés, el señor Agustín Naito, en paz descanse, contrató a mi abuelo para trabajar en su taller mecánico y yo no lo sabía, lo supe después, ya que estaba yo en el Colmex, pero digamos que Japón ha estado en contacto constante conmigo de maneras, algunas bastante chidas, como por ejemplo Dragon Ball, que llegó a mi vida en los años 90, pero también en otras extrañas. Por ahí del 2000, una señora japonesa se hospedó en mi casa durante 2 semanas y me dijo que fuera conmigo a visitarme Japón. Y dije, ah, ahorita junto 50,000 pesos, ya ves que está fácil. Sí, está fácil. Pero la verdad es que con el paso del tiempo se ha vuelto más fácil acceder a estos países, ¿no? Ya no cuesta 50, ya cuesta 49. No, no es cierto. De hecho, hubo un momento en que los boletos daban hasta 15,000 pesos, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de facilidades, pues son considerables. 15,000 pesos ya los juntas en unos meses o en un año, ¿no? 50 y tantos, Claro. pues ya te la piensas mucho más. Eh,
Yo llegué al Colmex porque estaba trabajando y de repente me di cuenta de que quería seguir estudiando y dije, bueno, ¿qué quiero estudiar? Pensé en literatura comparada, pensé en letras hispanoamericanas y de repente me di cuenta de que existía esta maestría en estudios de Asia y África. Me metí a ver el panfleto, me metí a la página del Colmex, vi la plantilla y me llamó mucho la atención. Entonces apliqué. Yo, ranchero, dije, híjole, pues el Colegio de México, ¿no? A ver qué dice el pinche ranchero este, le vamos a dar tablazos, ¿no? Y pues sí se me los dieron, la verdad es que sí fue un proceso de selección complejo. Ahorita por la pandemia no sé exactamente en qué consista, pero en aquel entonces tuvimos un curso propedéutico que nos chupó el alma prácticamente. Y pues estuvo, yo siempre cuento esta experiencia con mucho gusto porque a mí me gustó mucho mi maestría. Conocí Japón gracias al Colegio de México, desde su punto de vista histórico, de cultura popular, la cultura del periodo Edo, que fue lo que finalmente decidí dedicarme a estudiar. Pero también fui a Japón gracias al Colegio de México, ¿no? Por los convenios que tiene con algunas instituciones culturales y académicas de allá. Entonces, yo viví en Japón como casi, no, un año más o menos. Eh, y fue gracias a mi experiencia en el Colmex, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa estudiar esta maestría, yo sí la recomiendo. A mí me gustó mucho mi área. Sé que hay otras áreas que tienen algunas dificultades y carencias, pero la ventaja es que a pesar de que estás en el Colmex, tienes una sensación ahí. Nuestra especialidad era más hippie, ¿no? No era tan acá alzada como otras, no quiero decir cuáles, y la neta, la gente que entró, pues traía un rollo bastante light, salvo 3 o 4 especímenes ahí culeros que son los que he tratado de olvidar con el paso del tiempo, pero esos estaban en la India. En la mía no había casi gente de eso. No, es que sí hay unos egos enormes ahí en el Colegio de México, es una gran institución, eso que ni qué. Yo con mis colegas con los que luego voy ahí al colegio porque tenemos una chambita ahí, este, vemos así en el patio central, ¿no? Y decimos que es como el patio de Televisa, ¿no? Que pasan puras estrellitas. Y en el Colegio de México igual, ¿no? Así, ¿este quién va ahí? Entonces, sí es una institución increíble, ¿no? Como bien mencionas, y que, pues bueno, tu testimonio nos da para ver el alcance que tiene, ¿no? Y pues, Sobre todo, el acercamiento a los materiales es impresionante, ¿no? Yo valoré mucho del Colegio de México la plantilla docente. Los profesores son la mayoría extraordinarios. Por ahí, ahorita creo que el doctor Amaury García está como director del CEA todavía, profesor verdaderamente capaz y conocedor extraordinario del Chunga y otras artes malévolas del Japón Edo. El profesor Guillermo Cuartucci, que fue mi maestro de literatura japonesa y a quien yo no solamente le debo mucho, sino que lo quiero mucho, ha sido una persona muy importante en mi formación. La maestra Tanaka, que pues es como la madre de todos nosotros, ¿no? Ella fue de las primeras generaciones de estudiantes. A mí el Colmex me trae muy gratos recuerdos. La biblioteca, de Daniel Cosio Villegas, es una biblioteca sumamente amplia, tiene un acervo en lenguas originarias de Asia y África, en chino, en tailandés, en japonés, bueno, árabe, etcétera, ¿no? Swahili. La verdad es que yo recomiendo mucho el Colegio de México, es una institución impresionante. sí, buenísimo. Oye, Irán, y de pronto, ¿cómo es que te dan este perfil de Japón, ¿no? Toda esta historia, ¿no? La cuestión política, económica. ¿Cómo haces para no despegarte de la literatura? ¿Cómo es que combinas, ¿no? Estos estudios o cómo es que tú le vas por ahí y dices, bueno, a mí me interesa no despegarme, ¿no? De las letras. A veces es difícil, ¿no? Lo menciono porque a veces cuando tienes esta perspectiva como más histórica o antropológica o política, ¿no? Eh, de pronto dicen, no, pues literatura no es como tan serio, ¿no? No sé, ¿tú qué nos puedas Bueno, decir? yo en realidad nunca he pensado que la literatura no es cosa seria, ¿no? Para No, mí, claro. desde muy chavo lo ha sido.
Yo estudié literatura, o sea, mi especialidad en Japón es literatura japonesa y me dediqué a ello con ahínco. Todavía lo hago, sigo estudiando este tema en mi doctorado, porque precisamente creo que hay revelaciones, algunas serendipias y algunas epifanías que solamente encuentras en el arte, en particular la literatura, suele darte acercamientos muy profundos a la esencia de una cultura, ¿no? Yo empecé a leer literatura japonesa cuando salió Memorias de una Geisha, porque le pregunté a mi Ok. tallerista, oye, ¿cómo ves si leo esto? Dijo, no, leas jaladas, ¿no? Mejor ponte a leer a Kensaburo a Mishima, a Kawabata. Y pues leí a Mishima y no me gustó, leí a Kawabata, me gustó, leí a Kensaburo y me enamoré de la literatura japonesa, ¿no? A partir de ese momento empecé a buscar algunos de sus libros, empecé a acercarme a algunos otros más populares, también Haruki Murakami, que de repente es un autor controversial, tiene un par de novelas muy buenas y unas 10 más bastante malas, pero pues ahí está, ¿no? Es un personaje que es importante para la difusión del pensamiento japonés. Eh, Creo que mi intención siempre fue tratar de tender puentes culturales entre México y Japón. Cuando estaba yo en el Colmex, estudiaba la obra de Oe Kensaburo y hice una tesis en donde la comparaba sus concepciones de la muerte con Juan Rulfo. Entonces, ves, siempre vuelvo a mi rancho, ¿no? Vuelvo acá al sur de Jalisco, eh, porque creo pues que definitivamente, a pesar de la distancia que separa nuestros dos países, México y Japón tienen profundas redes culturales que nos conectan. La creencia en un mundo de los muertos, una celebración como el Día de Muertos o como el baile de Obon en Japón, eh, ciertos conceptos del más allá, de los fantasmas, de los rencores que permanecen más allá de la muerte, los amores que sobreviven al tiempo también o a la muerte. Todos estos aspectos a mí me llamaban mucho la atención y cuando estuve en el colegio, que empecé a estudiarlos con mayor profundidad, me di cuenta pues de que pues en realidad hay ciertas intertextualidades o ciertas eh, hebras culturales que nos conectan y a mí me interesaba señalarlas. ¿Cuáles fueron las que encontraste, Irán? ¿Cuáles tú podrías decir, eh, no sé, a grandes rasgos, ¿no? Que, Bueno, una que me llama mucho la atención y a propósito de que ustedes prepararon un texto al respecto, los monstruos japoneses, el yokai, es un tema verdaderamente importante, incluso es identitario para muchos pueblos de Japón. Casi cada pueblo o cada región, al menos específica, tiene su propio yokai, ¿no? El kappa, por ejemplo, que es esta como tortuga con una cabeza así, más calva que yo todavía, ese vive, por ejemplo, en Nagano y vive en Iwate y son conocidos. Tú llegas al pueblo de Tono, que está en Iwate, y saliendo de la estación del tren, estación chiquita, ves una fuente con 3 capas ahí hechos de metal, capa de tono que son rojos, por cierto. Eh, pues esta creencia en seres mitológicos que cumplen ciertas funciones específicas en el folclore o en las tradiciones de los pueblos, están presentes también en México. Nosotros tenemos los alebrijes más recientemente, que han ocupado un gran puesto dentro de la cultura tradicional mexicana, pero ya teníamos a los chaneques, por ejemplo, ya teníamos al chololito, ya teníamos al ixtabay, o sea, esta presencia de criaturas mitológicas es sin duda una muestra de cómo nosotros los mexicanos y los japoneses tratamos de explicarnos fenómenos siniestros, fenómenos eh, sobrenaturales, por decirlo así, empleando un símbolo, ¿no? Un símbolo tangible que es el monstruo. Otro tema que me gusta mucho son las leyendas de fantasmas, que en México y en Japón comparten muchos elementos en común. Por ejemplo, la definición del personaje femenino en la literatura japonesa y en la literatura mexicana, eh, en las leyendas, cobra un papel adoctrinador, perdón, un papel de adoctrinamiento bastante claro.
Te pongo un ejemplo, ¿no? La construcción del personaje de la bruja, por ejemplo, en México y en Japón es muy similar. Es una mujer que representa no solamente todos los aspectos que van en contra de las normas morales que dicta la sociedad y la religión, sino que además libera ciertos impulsos que se consideran negativos. Una bruja, por ejemplo, es dueña de su libertad sexual, es dueña de sí misma en México y en Japón. No vayas con las mujeres porque te van a desviar del buen camino, le dicen a los monjes budistas en los textos medievales japoneses, y pues lo mismo le dicen a los monjes católicos en México, en los conventos, bueno, en los seminarios, perdón, Sí. ¿no? Entonces, hay esta hay esta como tendencia hacia lo mismo, ¿no? No quiere decir que es exclusivo de México y Japón. Yo creo que en estos particulares ejemplos de los monstruos, en estos particulares ejemplos de ciertos arquetipos, pues son precisamente eso, ¿no? Arquetipos que se repiten en diferentes culturas alrededor del mundo porque representan valores muy profundamente arraigados en la sociedad. Está bien interesante eso. Y a partir de eso, ¿tú consideras que todas estos, bueno, antes de seguir, para que la banda se entere y pueda profundizar en lo que tú estás diciendo, bueno, pues recomendamos que entren al sitio de Tierra Adentro y que lean tu texto que se llama Amabie, el yokai que cura las pandemias, ¿no? Ahí abordas perfectamente, pues el simbolismo, ¿no? Y cómo nutre justo este folclore japonés. Y pues bueno, tú ya decías estas leyendas moralizantes, disciplinarias de alguna forma, que también estuvieron muy presentes, ¿no? En la sociedad japonesa y pues acá en México igual. Eh, Sí, mira, uh-huh. yo he trabajado de cerca con Fundación Japón, han sido muy amables conmigo, me han invitado en un par de ocasiones a dar algunas charlas, en este caso, con el motivo de la pandemia surgió este texto sobre la Mavi, es un personaje, un yokai, bastante benévolo, que parece una sirenita, ¿no? Una sirenita como de tres aletas y está muy bonita la historia, yo recomiendo mucho que lo chequen. Aprovecho el comercial, por cierto, el libro de Dale. Niños del Agua, que se va a editar en algún momento de este año, pues es un texto sobre México y Japón. Todas las crónicas conectan de alguna manera estos dos escenarios, tomando como referencia el tema de los niños que fallecen muy pequeñitos o antes de nacer. ¿No? Hay una discusión muy importante sobre cómo llamarlos, producto, feto, bebé, etcétera. Sí. Pero bueno, yo recupero algunas de las cosas que se piensan en México respecto a estos niños, estos angelitos, y cómo se ve en Japón el mismo tema, ¿no? Entonces, ya que salga, que además va a ser un libro bastante barato, porque pues es un libro producido por el Estado, y a lo mejor no, ¿verdad? Y me estoy, estoy No, echando de esperemos eso que de sí. cuello, pero esperemos que sí, yo confío en que sean como los libros de Tierra Adentro, 60 80 pesos. Es algunas crónicas que conectan la literatura mexicana y la cultura mexicana con la cultura japonesa y la literatura japonesa. Ojalá que sí salga, ¿no? Porque es un conocimiento que debe divulgarse, ¿no? Y en el momento que salga, pues estaremos contactándote igual para que pues, nos cuentes sobre el libro y lo presentemos acá en Semillas de Sauce, ¿no? A ver si nos das Claro que sí. chance. Y lo que te iba a preguntar es justo cómo estos personajes monstruosos, ¿no? Tú detectas que de alguna forma se recuperan en la literatura japonesa moderna, ¿no? Mencionaste a estos autores, ¿de alguna forma están presentes en su obra? Mira, no sé si hay algún autor contemporáneo de literatura que toque el tema del yokai como tal, pero el manga y el anime definitivamente lo han hecho. El más grande representante de los estudiosos del yokai se llama Mizuki Shigeru,
que hizo una enciclopedia que tú puedes comprar en español, por cierto, la acaba de sacar Satori en 2 volúmenes, de todos los yokai. Se puso a investigar durante mucho tiempo y sacó esta enciclopedia en 2 tomos que pues te habla sobre pequeñas historias, fragmentos de qué es cada yokai, dónde apareció, por qué es importante. Y en el anime, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Está Yokai Watch, por ejemplo, es una serie más o menos reciente, donde los yokai son el personaje principal, pero en casi todo el manga y casi todo el anime hay pequeñas referencias, por ejemplo, a este tipo de criaturas. No sé si te acuerdas de las aventuras de Fly, que uno decía, pues, ¿de dónde salen todos estos pinches monstruitos, Sí. ¿no? Que Ujú. pueblan, perdón, la isla donde está Fly, pues son los yokai, ¿no? Es parte de esta cultura. Pokémon, pues Pocket Monster, pues, también tiene mucho que ver con los yokai, ¿no? Eh, yo conozco que hay estudios muy serios sobre el yokai. Por ejemplo, se llama Kazuhiko Komatsu-san. Es un estudioso fue un estudioso, ya se retiró, de una universidad que se llama Nichibunken, Centro de Investigaciones Internacionales que está en Kioto. Y él es el gran estudioso de yokai a nivel mundial. Hizo algunas publicaciones sobre cuál es la relevancia de estas escrituras, etcétera y demás. Entonces, pues bueno, hay material, ¿no? Hay material para decir qué relevancia tienen estos espectros, estas apariciones dentro de la cultura japonesa como tal. Oye, Iram, y mencionaste a Kenzaburo y a Murakami, ¿no? Yo he leído a los dos también. Y ¿cuál es tu obra o tu texto, tu novela o tu libro preferido de Kenzaburo? Mm, a mí me gustó mucho un cuento que se llama Agui, el monstruo del cielo, que está en un libro que se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Ujú. Para mí eso es un cuento perfecto. Por supuesto, una cuestión personal es un gran texto. Tiene otros, pues, arrancad la semilla, fusilar a los niños, discúlpalo el gilipollismo, pero pues lo tradujo Sí, anagrama. anagrama, ese lo tenemos todos. Este, Cartas a los sueños de nostalgia, es muy bueno. Tiene un libro que yo estoy seguro que ocurre en Jalisco, que se llama Un eco del cielo. Bueno, An Echo of Heaven, porque lo tradujeron hacia el inglés, pero en japonés se llama, creo que se llama Cosas de Familia, así sería la traducción exacta. Y yo estoy seguro que ocurre en Jalisco, ¿no? Ocurre en un poblado así como seco, que recuerda mucho a Comala de Pedro Páramo. Pues un chingón que toca México en bastantes de sus textos, desgraciadamente no todos traducidos al español. Y con respecto a Murakami, yo creo que tiene una gran novela que se llama Al sur de la frontera, al oeste del sol. Esa me parece una gran novela. O sea, no solamente es buena, no solamente es respetable, es una gran novela. Toca fibras muy sensibles del ser humano, pero sí tiene otras cosas que están bien cochinas y groseras, ¿no? Sputnik, mi amor, es una chingadera intragable que si lo vas a comprar, güey, mejor cómprate pétalo, ¿no? Porque van a servir para lo mismo. Pero para mí lograr hacer una obra como esa o como Tokyo Blues, algunos de sus cuentos son verdaderamente extraordinarios. Pues, Murakami, cuando se lo propone, puede ser un escritor muy serio. Y como recomendación, yo recomiendo mucho, a pesar de que es como un tesoro que me guardo porque los escritores somos muy celosos, a Yasutaka Tsutsui, que se hizo muy famoso con la película de Paprika, porque es la novela homónima. Pero los cuentos de Tsutsui son verdaderamente deliciosos, unas joyas de una capacidad imaginativa espeluznante, ¿no? Sí, y lo edita Atalanta, si no me equivoco, ¿no? Atalanta o Ciruela. Atalanta exactamente. Sí, Pero pues, están gratis en lectulandia.com, ¿no? Ups. sí, 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 ahí es donde deben atacar y bajar todo este material que pues es totalmente valioso y imperdible, ¿no?
Yo hace Claro un que sí. momento te menciono, decía que en algunos de estos ámbitos, ¿no? No se toma muy en serio la literatura, ¿no? O como que se le ve de reojo, ¿no? Claro. Yo estudié historia y desde ahí, cuando hablabas de literatura, decían, "Ah, pues sí, pero es más importante la economía virreinal, ¿no? Y el estudio de los granos y no sé qué tantas cosas. Tengo un colega que estuvo estudiando leyendas, ¿no? Desde la licenciatura y también lo ningunearon durante mucho tiempo. Ahora se aferró y llegó hasta el doctorado y ya ha hecho cosas increíbles, ¿no? O sea, es justo todo esto que tú mencionas, o sea, el trabajo eh, que se hace, ¿no? Para estudiar todo esto que está dentro del ámbito de la literatura, pues es súper valioso y nos da un reflejo, pues, de lo humano, ¿no? En diferentes sociedades. Y iba a preguntarte algo un poquito más mundano, ¿no? ¿Cómo fue, qué impresión tuviste cuando llegaste a Japón, Ira, por primera vez? Si era lo que tú te esperabas, lo que tenías en la cabeza, eh, no sé, se me viene mucho eh, a la mente, ¿no? Toda esta experiencia de guerra, ¿no? Que tuvieron y que pues es una sociedad que se levantó después de una bomba atómica, ¿no? En cuadernos de Hiroshima, ¿no? Nos dicen, ¿no? Lo fuerte, ¿no? La fortaleza que tenía esa sociedad, ¿no? A pesar de ver, pues, el hongo, ¿no? Como que se iban cayendo las cenizas y ya todo el mundo estaba trabajando otra vez por reconstruirse, ¿no? Eh, en relación a esto, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tú qué, cuáles son tus, eh, cuál es tu perspectiva, ¿no? De la sociedad japonesa desde tu experiencia personal? Yo, al igual que Oe, creo que Japón es un país muy ambiguo. Sí hubo un periodo de crecimiento económico debido a los boomers que se pusieron a chingarle. Eso definitivamente, la época del posfordismo, donde había como una multiespecialización de los trabajadores, pues ayudó bastante a la recuperación de la economía japonesa. Pero ahora a los chavos ya, los chavos japoneses son como los chavos mexicanos, no les vale Ujú. madre. No les dejan los asientos a los viejitos. O sea, hay cosas complejas que decir, ¿no? Japón a mí me impresionó positivamente, por supuesto, hay cosas que no me gustan. El racismo que se vive contra ciertos grupos específicos, por ejemplo, contra los chinos, contra los coreanos, contra los peruanos. A los mexicanos nos tratan bien, eso debo decirlo, sobre todo si pareces como gringo, si eres güero alto y ojo verde, pues te tratan muy bien. Eh, pero es muy complejo. Si me hablas sobre impresión, pues Japón es un país extraordinario. A mí me encantó prácticamente desde el primer día que lo pisé. Hay mucho que ver, hay mucho que aprender. De ahí me viene mi amor a los árboles, por ejemplo. Yo nunca había notado los árboles con tanto detenimiento como cuando estuve en Japón. Eso que no me tocó ver el sakura en flor, pero me tocó ver el momiji, por ejemplo, este árbol que se torna una explosión de tonos cálidos, ¿no? En otoño es una cosa impresionante y bellísima. Eh, y también hay una sensación que en Japón aprendes a sentir, que es el mono no aguare, así le llaman a este estado contemplativo de cómo las cosas, por ser fugaces, son bellísimas, ¿no? O tienen que ser valoradas, que a mí me conmovió en bastantes ocasiones en aquel país y ahora en México también. Yo creo que para hacerte un resumen y no pasarme pues con elogios, Japón es un país que tiene mucho que ofrecer, como turista, como estudiante, como profesionista, y al igual que todos los países del primer mundo, tiene cuestiones que deben resolverse, sobre todo con respecto a la organización social. Por ejemplo, es un país sumamente machista. Es un país en donde hay problemas en aceptar la igualdad de género o la inclusión de otros géneros, ¿no? No binarios o de la comunidad LGBT particularmente, se la ve bastante mal en Japón. También, bueno, en general creo que como todas las
los países, ¿no? Pues tenemos cosas muy buenas, tenemos cosas muy malas. Los mexicanos tenemos los tacos y tenemos al pinche pan, lo mismo. Entonces, o sea, tienes acá, tienes a los samuráis, por ejemplo, y de repente tienes a Shinzo Abe. Bueno, ya no está pinche Shinzo Abe, pero estaba, ¿no? Entonces, Sí. hay cosas ¿cómo decirlo? Matizar. Oye, Iram, ¿y japonés, a los cuántos años empezaste a estudiarlo? ¿Fue difícil? ¿Por dónde le entraste? Yo aprendí japonés, o el japonés que aprendí, que es un nivel intermedio y me faltan muchos años para mejorarlo, lo aprendí en el Colmex. Es una lengua muy difícil, o sea, no te voy a mentir, si te gustan las monitas chinos, dicen en mi rancho, los pinches monitos chinos hentais, no va a ser suficiente tu amor por los monitos chinos hentais para aprender japonés. Es una chinga. Pero conforme vas avanzando y la lengua te va abriendo sus secretos, vas ganándole mucho gusto pues definitivamente le llegas al nivel que tú quieres llegar. Está bueno. Oye, ahorita que mencionabas esta cuestión de los árboles, ¿no? ¿Cómo te resultó impresionante este contacto y cómo te orillan hacia este estado de contemplación? Eh, Se dice mucho sobre los japoneses en cuanto a su relación con la naturaleza, ¿no? Y cómo es primordial. Kensaburo tiene ahí un pasaje justo en este texto, Cartas a los años de nostalgia, ¿no? En donde habla sobre los árboles y lo importante que eran en su aldea, ¿no? Porque allí es donde residían los espíritus de la gente que había muerto, ¿no? ¿Todavía se siente eso, Irán? ¿Cómo viste tú todo por allá? Es que esto es un pensamiento profundamente japonés. Está muy presente en la religión del Shinto, que es una bella manera de vivir la naturaleza e integrarla a las actividades cotidianas. Algo que es impresionante de Japón es que tú puedes estar en Harajuku y ver a todos estos güeyes disfrazados de Evangelion, o bueno, de la caricatura que esté de moda, Ajá. eh, y de repente caminas poquito más y llegas a un parque completamente forrado de árboles a mitad de Tokio, con un templo shinto, bueno, un santuario shinto o un templo budista. Entonces, sobre todo santuarios. Los santuarios son muy, en Tokio, en Kioto hay mucho más templo budista también, pero siempre hay estos pequeños remansos en donde la naturaleza se impone al concreto, ¿no? O se impone a la ciudad. Y es algo muy del Shinto, porque pues, los dioses encuentran su morada en ciertos elementos naturales que se van añejando, ¿no? Un árbol con ciertas características, una gruta marina de ciertas características, una piedra con algunas cualidades particulares, etcétera. Es algo que nosotros como mexicanos podríamos aprender muy bien, por ejemplo, porque al igual que en Japón, bueno, Shikoku, la zona de donde es Kensaburo es una zona muy boscosa, es muy natural, no me extraña que sus textos recuperen tanto al pueblo porque es una zona muy bella. Pero acá también tenemos paisajes impresionantes, ¿no? Creo que la apuesta literaria podría retomar este, este cerco o más que este cerco, esta libertad ecológica, ¿no? Hay un poeta que yo admiro y quiero mucho, Jaskin Melchi, que se ha dedicado durante muchos años a recuperar la literatura desde un punto de vista ecocrítico. Acaban de publicar algunas traducciones de él hace poco, recientemente, no recuerdo cómo se llama la revista, pero hay que buscarlo, ¿no? Jaskin es con X, con K, Jaskin Melchi. Ganó hace unos años el Elías Nandino, un poeta potentísimo, ¿no? A pesar de que los poetas siempre se andan criticando entre ellos y van a escuchar quienes digan que no es cierto. Jaskin es un poeta de mucho cuidado, chingón. Y pues tiene esta intención como de recuperar el sentido natural en la poesía. El haiku, por ejemplo, también es muy valioso cómo utiliza elementos paisajísticos, estacionales, alguna imagen que recuerda la naturaleza
para elaborar el poema, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la identidad japonesa per se. Eh, ahorita que mencionas el haiku, ¿qué traducciones recomiendas más para entrarle al haiku que estén como más apegadas a lo que querían transmitir, ¿no? Originariamente al español en México, por ejemplo, ¿no? Es que me viene a la mente porque yo te estaba revisando las traducciones de Tablada y de Paz, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas alguna traducción que te parezca pues más cercana, ¿no? A la esencia del haiku. Pues mira, Tablada y Paz definitivamente son clásicos en cuanto a traducción, ¿no? Paz tradujo junto con otro señor, no me acuerdo su nombre, Las sendas de Oku, de Matsuo Basho, ¿no? Es un libro clásico sobre literatura japonesa en el haiku. Basho es el gran poeta del haiku japonés. Tablada trajo la palabra al español, por cierto. Antes de él nadie había hablado de haiku en nuestro idioma. O sea, imagínate nada más qué importante es Sí. Tablada. Aunque algunos de sus haikus están bien malitos, ¿no? Eh, yo creo que hay producciones de haiku contemporáneas que habría que estar revisando. Alba, por ejemplo, Alba Editorial ha estado traduciendo algunos haikus. Satori está traduciendo algunos haikus. Hay que entrarle. A mí, en lo personal, de poesía japonesa, creo que hay una deuda de traducción. No hay todavía tantísimos textos porque se ha privilegiado mucho la traducción de autores narradores, pero valdrá la pena ver qué nos depara el futuro en cuanto a la traducción del haiku. Oye, Iram, está bien buena la charla. Me dijeron que me tenía que tardar media hora y ya nos pasamos 15 minutos. Yo te quiero agradecer muchísimo por esta charla y por todos tus conocimientos que nos estás compartiendo ahora y pues para buscarle, ¿no? Nuevas betas a la literatura japonesa y pues que nos nutramos, ¿no? No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues mira, a mí me parece que cualquier esfuerzo por difundir la cultura japonesa es verdaderamente encomiable. Los felicito a ti y a todo el equipo de Semillas de Sauce por meterse en este terreno, también recibido por los mexicanos. Japón es un país muy interesante. Japón y su literatura es un país que produce textos bastante ambivalentes, desde lo más tradicional como Kawabata hasta cosas ya mucho más contemporáneas, cosmopolitas, como la obra de Oe o la obra de Murakami o la obra de Tsutsui o la obra de Yokogawa, etcétera, de Yoshimoto, etcétera. Eh, habría que entrarle muy en serio a las literaturas de Asia en general. Los chinos también son chingones, aunque coman murciélago y todas esas cosas. Los coreanos tienen poetas impresionantes. Creo que en general este mundo que una división imaginaria en Inglaterra empieza a marcar como el Oriente, eh, ofrece posibilidades de entender el mundo que valdría la pena revisar, porque la literatura es eso también, ¿no? Son explicaciones que nosotros nos hacemos de nuestra realidad, de nuestro entorno. Entonces, habría que ver cómo lo ven ellos también y acercarnos con mucha apertura, mucha empatía, a ver qué podemos aprender. Tú eres lector de OE, a mí OE me ha gustado mucho precisamente porque a pesar de ser un autor existencialista en algunos textos, que cita frecuentemente a Blake y a otros poetas ingleses, franceses, pues es un autor que también te refleja el espíritu japonés, un espíritu eh, probablemente no tan tradicional como otros autores. Y pues nada, Juan, yo les agradezco mucho la invitación. Espero no aburrir a la gente con tanta pinche palabra, pero y disculpen las majaderías, así soy yo. Me dio mucho gusto poder participar con ustedes. No, está bien, bueno, yo creo que no tienes que preocuparte por las majaderías ni nada de eso. Acá estamos bien abiertos a todo eso. No hay ningún problema. Te agradezco un montón y, híjole, Irán, es que me quedo con un montón de ganas
sueltas algo y ya me sale otra pregunta. Solamente ya de una de cuestión personal que ahora yo estoy leyendo, ¿no? Ahora que mencionas a los chinos, y ¿has tenido acercamientos al I Ching? ¿Lo consultas o nada de eso? Ah, ¿te refieres a autores chinos? Sí, a I Ching, a este texto Ah, no, de no, la oracular y verdad toda que esa no. onda. Ah, ok, No, mi entrada al mundo asiático ha sido a través de Japón, prácticamente. De repente reviso algunos autores, te digo, chinos y coreanos, pero creo que hay mucho que aprender de China, por claro. supuesto, pero no me he metido por ahí todavía. Sí, eso ya nada más era una duda personal, porque yo ando ahí metiéndome a estudiar eso. Y, Irán, tus redes sociales para que la banda te siga y dónde se puede conseguir tu obra, dónde la pueden comprar en cualquier librería o cuéntanos cómo pueden entrarle. Mira, mis redes sociales, yo solamente tengo Facebook, estoy como Irán Rubalcaba, así como ven en mi pantalla. Subo muchos memes, no crean que me la paso publicando chingaderas. Bueno, sí, muchos memes. Mi obra, el texto de La Noche Sin Nombre está gratis en la página de Tierra Adentro. En físico no sé cuántos queden, porque de hecho creo que ya están por agotarse los ejemplares. Afortunadamente se distribuyó bien, al igual que todos los textos de Tierra Adentro. Los primeros libros de cuentos que tengo, El Espectador y Me Negaste Tres Veces, los encuentran en la editorial Puerta Abierta Editores. La traducción del Caidán también está ahí. Búsquenlos en Kichink, ahí seguramente están. El siguiente mes, aproximadamente en 2 semanas y media, se presenta mi nuevo libro de cuentos, Padres sin Hijos. El 17 de marzo voy a estar compartiendo en mis redes, a ver si me echan la mano para difundir aquí en Claro, Semillas sí, de sí, sí, Sauce. sí, por supuesto. Y el otro libro, no sé exactamente cuándo salga, pero probablemente a mediados finales de este año esté saliendo al aire también Los Niños del Agua. Entonces, igual si en algo les puedo servir, pues mándenme un inbox. Tardo en contestar poquito, pero siempre contesto. Buenísimo, Irán, te agradecemos mucho y felicidades por todo lo logrado, ¿no? Y que sean muchas cosas más que nos mandes para acá, ¿no? Y nosotros estamos en comunicación. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo bien fuerte. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.